¿Qué tal? Mi nombre es Javier González Ramírez y yo voy a presentar la evidencia de aprendizaje, aplicación de la derivada. Y bueno, como introducción voy a decir que la derivada es crucial para optimizar procesos y prever cambios en economía e ingeniería. Las funciones trascendentes modelan fenómenos complejos en finanzas y tecnología. Las derivadas de orden superior ayudan a diseñar estructuras y analizar datos médicos. La derivación implícita resuelve problemas con relaciones indirectas como en el caso del GPS. El teorema de la función inversa permite aplicar funciones en análisis de datos y tecnología. Y bueno, primero tenemos que la derivada de una función es una medida de cómo cambia el valor de dicha función en respuesta a cambios en su variable independiente, o en palabras simples, la derivada en un punto específico de una función proporciona la pendiente de la tangente a la curva en ese punto. Esta herramienta es fundamental para el cálculo, para entender el comportamiento local de las funciones, permitiendo analizar tasas de cambio e encontrar máximos y mínimos de funciones. Y bueno, luego tenemos algunas propiedades importantes de las derivadas, en la que se encuentra la linealidad, que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de sus derivadas. F más g' es igual a f' más g'. La derivada de un múltiplo constante de una función es el múltiplo de la derivada de la función. cf todo prima y es igual a cf'. El producto en el que la derivada del producto de dos funciones es fg' igual a f' por g más f más g'. El cociente en el que la derivada del cociente de dos funciones es f entre g, que es esto igual a f' por g menos f por g', y todo esto sobre g al cuadrado. Y bueno, una propiedad importante de las fracciones es que tiene que ser diferente de cero, ya que si no es indefinido. Y tenemos la de cadena, que la derivada de una función compuesta es, por ejemplo, si tenemos f y adentro de la función está el g de x, se tiene que es igual a f' de, de g de x de la función por g' de x. Y bueno, otras cosas a tener en cuenta son las funciones elementales, en las que la derivada de una constante es 0, la derivada de x elevado a la n, donde n es un número real, es n por x elevado a la n menos 1. La derivada de e a la x es e a la x, lo mismo. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y bueno, ahora pasamos a la definición de una función trascendente, que es una función que no puede ser expresada como la solución de una ecuación algebraica con coeficientes polinomiales. Bueno, en otras palabras, no es una función algebraica. Y los ejemplos comunes de funciones trascendentes incluyen las funciones exponenciales, las logarítmicas, trigonométricas y sus inversas. Y bueno, ahora pasamos a lo que es el primer ejercicio de y es igual al logaritmo natural de la raíz de 1 menos x cuadrada. Primero tenemos que aplicar la regla de la cadena, logaritmo natural de u por la derivada de la raíz de 1 menos x cuadrada. Se aplica la regla de derivación, 1 sobre u por la derivada de raíz de 1 menos x cuadrada. Se sustituye la u en la ecuación. Entonces tiene 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada por la derivada de la raíz de 1 menos x cuadrada. Se aplica la regla de la cadena. Y bueno, primero se realizan las operaciones correspondientes y luego ya la raíz que queda la pasamos a exponente y ya se aplica la derivada en la que se baja el exponente. Entonces nos queda un medio de u elevado a la 1 medio menos 1 y ya queda un medio de u menos a la 1 medio, y se aplican las leyes de los exponentes para convertir ese exponente negativo a fracción. Y bueno, se cancelan algunos números como el 2 y se sustituye la u en el denominador, en el que ya queda menos x sobre raíz de u. En este caso sería menos x sobre raíz de 1 menos x cuadrada. Y en el denominador, que tenemos la misma base, se elevan al cuadrado y raíz con exponente se cancela, entonces ya nos queda como resultado el menos x sobre 1 menos x cuadrado. Y bueno, ahora tenemos el siguiente ejercicio de y es igual a x elevado a la e elevado a la x. Esa es una propiedad en la que
La función se transforma en e elevado a la x por el logaritmo natural de x y se aplica la regla de la cadena. Ya que se aplicó, aplicamos lo que es la regla del producto de f' por g más f por g', y ya, bueno, se realizan las derivadas correspondientes y bueno, todo acorde a lo que es la jerarquía de operaciones, y ya obtenemos que el resultado sería x elevado a la e elevado a la x es igual a x elevado a la e elevado a la x por e a la x por el logaritmo natural de x más e a la x sobre x. Bueno, ahora pasamos a la derivación implícita, que es un método utilizado en cálculo para encontrar la derivada de una función implícita, es decir, una función definida por una ecuación que no está expresada explícitamente en términos de una variable independiente. Y el ejemplo es que tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y se debe encontrar la derivada de y con respecto a x. Se derivan los dos lados de la ecuación y pues bueno, tenemos que es 2x más 2y dy de x, que es igual a 0, que el 1 es una constante, entonces vale 0. Y entonces empiezan a jugar con los dos lados de la ecuación y ya tenemos que el 2x se pasa restando y queda el 2y y se pasa dividiendo. Ya, bueno, cancelando los numeradores y denominadores, tenemos que dy de x es igual a menos x sobre y. Y ya tenemos lo que es el teorema de la función inversa y ejemplo. Y establece condiciones para la existencia de la función inversa de una función continua y biyectiva, en las que por ejemplo tenemos f de x del seno de x en el intervalo menos pi medios como pi medios, se debe hallar la función inversa. Esta función es biyectiva en ese intervalo, por lo tanto cumple con las condiciones del teorema de la función inversa. Su función inversa es f a la menos 1 de x, que sería arc seno de x, que es la función inversa del seno, y esta función es continua y diferenciable en su dominio, que es menos 1,1. Y bueno, como conclusión puedo decir que todos estos temas son sumamente importantes para los que están adentrados en el cálculo. Se ocupan en materias como cálculo integral, álgebra lineal, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales. Se pueden dar usos para definir el comportamiento de las ondas electromagnéticas en las señales. Y bueno, eso sería todo. Aquí están las referencias en las que me basé para realizar la evidencia de aprendizaje. Y bueno, sin nada más que decir, muchas gracias.